amigos y amigas, porque no todo es alegría, no todo es jolgorio, no todo es llenar estadios nacionales, grandilocuentes, escenarios, fuegos artificiales. ¿O no, Carlos? ¿O no, don Lalo? No todo es felicidad, hay mucha tragedia en la música, hay, muchas, hay muchos genios que han ido temprano, y es parte de la vida, ¿no? Es parte de este ir y venir de encuentros y desencuentros en la música, para los que amamos la música, los que escuchan música, los que tocan y ejercen música. ¿Cómo está, señor Carlos Astete, allá en Lota? ¿Cómo está, señor Eduardo Garcés, allá en Camilo Olavarría? Después, algún día hablaremos del mítico Camilo Olavarría. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? No todo es día viernes, a propósito de que cada viernes es un muy buen día de la semana para encontrarnos, para saludarnos. Y, y justamente como tú nos introduces, Gustavo, no todo es alegría, no todo son buenas noticias, no todo son buenas publicaciones. A veces nos toca encontrarnos a propósito de tristes desenlaces. Un referente del folclore, del rock punk de nuestro país acaba igual de partir, ¿cierto? Tengo poca referencia en realidad del estilo y eso, pero sé también, bueno, estuve leyendo un poco sobre él, el vocalista de la banda, me corrigen, Los Peores de Chile, ¿cierto? Exactamente. Poco, sí, y justamente durante una década importante fue eh, parte importante de la música chilena, de la crítica social y etcétera. Entonces, eh, creo que es un buen tema acordarnos justamente de aquellos que, aun cuando tengan un desenlace complejo, difícil, han sido aporte, han sido parte importante de la trayectoria del arte. Claro. Profesor Lalo, siempre se liga a las tragedias, a los excesos, a la droga, al alcohol, al género del rock y su vecino, digamos. Pero muy pocos saben que en el folclore, en la salsa, en todo, en el jazz, en toda la música latina también hay muchos de estos casos. Usted como especialista, profesor, debe saber más de algunos, Lalo. Es una Biblia, así que una enciclopedia. Sí, porque mira, yo creo que más es el tema del mundo nocturno. La Claro. mayoría de los oficios que se desarrollan al calor de la noche, obviamente propenden al consumo, a la ingesta de sustancias que levanten el nivel de energía, po. Entonces, de pronto, no sé, po, por poner el caso del rubro con el que estamos más familiarizados, de pronto, no sé, pues, cuando tenéis noches buenas, a veces tocáis en dos, tres lados, o de pronto es un toque toda la noche. Por ejemplo, a mí me ha tocado de repente en las bandas de cumbia, ¿cachai? Un matrimonio, alguna cosa, y estáis toda la noche dándole. Y a eso agrégale que tenéis que llegar unas horas antes a montar, a probar sonido, y después quedarte unas horas después que se acaba la fiesta, desarmando tus cosas, guardando, comiendo alguna cosita. Entonces, por supuesto que de repente cuando llevas ese training por mucho tiempo, bueno, los que han caído en el consumo de sustancias dicen que va por ahí, ¿cachai? O sea, que de repente necesitas mantener el nivel de energía como para transmitir, para comunicar, ¿cachai? Y, y resulta que al final en todos los géneros musicales de pronto puedes encontrarte con personas que igual por cuestiones de personalidad son un poquito más susceptibles y, y caen en la droga, como decía Felipe Abello. Feliz, Cayó en la droga. un lotino, un lotino. Sí, po. Y lamentablemente es una cuestión de la que nadie está libre, o sea, no hay ningún género musical, ya que lo llevamos al rubro, que pueda decir que está libre del pecado. Y desafortunadamente hemos sido testigos de cómo a todo nivel, pues ya sea en el ámbito de los músicos pro de primera línea, como en los amateurs, con los que uno convive día a día,
estos excesos causan estragos, pues así como hay personas que pueden llevarlo muy bien, ¿ah? Y debo decir que he conocido un par de casos, no voy a dar nombres obviamente para que mis queridos amigos no se preocupen, pero he visto personas que llevan muy bien, que saben controlar la ingesta de sustancias, saben cuándo lo necesitan y lo utilizan como un recurso más de su performance. Pero también del otro lado tenemos personas que los pillan en un momento vulnerable de su existencia y los manda al carajo. De ahí a desarrollar una adicción hay un paso, un límite muy delgado. Y claro, pues hablábamos un poquito del caso de Giovanni Hidalgo, que con toda la genialidad contenida en su persona, no pudo zafar, po, y cayó en desgracia, y más encima de eso se le suman problemas de salud, una diabetes que lo tuvo ahí bien complicado y que ahora lo tiene con algunos dedos menos en sus manos. Y así la lista es muy extensa. Nos acordamos también a propósito de la fecha de Tito Puente, que también falleció en trágicas circunstancias. Pues, el pobre ahí, para operarlo del corazón, hubo que hacer unas campañas. Bueno, sabemos que la vida del artista igual está, no está exenta de problemas financieros por básicamente no tener nociones de administración de tus recursos. Pues. Entonces, claro, Tito Puente ahí le falló la cucharita, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se fue en la operación. Pues, tenía como 70, no sé si 75, tal vez un poco más. Y no digamos que es una edad a la que, o sea, se muere la mayoría de la gente. O sea, fácilmente yo creo que le pudieron haber quedado 10 años más en el carrete, entregando tal vez música por 5 más, tal vez hasta los 80. Yo he visto de repente jazzistas que tienen bastante, bien longevos, ¿no? Y que hasta avanzada edad pueden seguir tocando. Entonces sí, sí, es un flagelo a todo nivel, y que desde mi perspectiva está como vinculado al mundo de la noche. Y como la música en muchas esferas se difunde en locales nocturnos, claro, está ahí, a la mano. Exactamente, pero igual, también es necesario decir y evitar un poco caer en el lugar común. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, siempre está ahí, cierto, la música, los excesos, el trasnocho y todo, pero lo hemos hablado, en algún momento lo hablamos con respecto al fallecimiento de Taylor Hawkins, de Foo Fighters, que finalmente igual hay hartas complicaciones, que es un tema muy amplio. Hay hartas complicaciones que tienen que ver también con la cuestión psiquiátrica, depresiones, salud mental en general. No es solo gente que decide o le llega ahí sustancia y se excede, sino que es una problemática bien compleja. Hay todo, hoy en día, hace algunos años, hay toda una cierta tendencia, comillas, sobre todo en Estados Unidos, con respecto a una sustancia que se llama fentanilo, que es una sustancia prohibida, hasta donde aquí puedo equivocarme, prohibida en Europa, pero que extrañamente, bueno, en los gringos nada extraño, pero en Estados Unidos es una receta es un medicamento que se receta. Tengo entendido que por ahí Michael Jackson consumía de su cóctel de fármacos que consumía, estaba el fentanilo, Prince, por ahí, y varios más. Y hay todo un cuestionamiento con respecto a los médicos estadounidenses que recetan finalmente este tipo de drogas, prohibidas en muchos otros países. Entonces, claro, existe obviamente ahí, como dice Lalo, todo hay una cuestión ahí, que es una conexión con respecto al modo de vida, pero también hay, el tema es súper amplio. Cualquiera puede caer, es cierto, como decía. Oye, pero ojo que hay con el fentanilo, tengo entendido que hay uno que se administra como fármaco, bueno, tengo entendido que es como de estos opioides, opiáceos, no sé cómo Creo, se sí. llama,
donde sacan la morfina y todo eso. Sí. Y claro, hay uno que es de uso farmacológico, pero cuando cacharon sus bondades, ahí empezaron a fabricar del otro, así como más ilícitamente, y ese es el duro, pues ese es en el que caen ahí las Claro, estrellas. claro, o sea, bueno, yo alguna vez leí por ahí un reportaje, vi un youtuber bastante serio que hace un análisis con respecto al tema y explicaba ahí, pues, insisto, puede estar equivocado él, no son mis mejores fuentes a lo mejor, pero él explicaba que en Europa esta droga no estaba prohibida, que no se usaba, ¿no? Y el cuestionamiento de este youtuber, me acuerdo, era ese, era por qué en Estados Unidos se sigue administrando este fármaco. Gran tema, Carlos Bastete. Yo tengo una fuente interesante en TikTok. Un TikTok que justamente tiene. Oye, sí, gran tema. A propósito de cómo convivimos, ¿no? Cómo eh, entre una frontera y otra hay distintos márgenes. A propósito de los márgenes y fronteras en las maneras de vivir, me hacía pensar un poco mientras hablaban ustedes sobre que justamente en un marco, en un contexto de la noche, ¿no? Donde no es habitual, más allá de los esfuerzos no normales de la noche, no es habitual desempeñarse activamente, está también el fenómeno de la fama. O sea, piensen ustedes que tenemos la suerte nosotros de no ser famosos. Claro. Eh, somos afortunados porque pensaba a propósito de Giovanni Hidalgo y la comparativa que yo hacía con Diego Armando, ¿no? El más grande, ¿viste? De todos los tiempos, incluso en su aspecto físico, como atípico, ¿no? Para nada como aventajado en términos de físico, qué sé yo. Sin embargo, un talento descomunal y asimismo una fama, una sobreexposición de la que yo creo que es muy difícil, incluso me imagino de aquellas personas que trabajan en el mundo de la psicología, ¿no? Que de pronto tienen el rol laboral de guiar, de interpretar situaciones, muy difícil hacerse de eh, de una apreciación, digamos, real de lo que siente una persona que de la noche a la mañana está en todos los diarios y no una vez, como de pronto nosotros, mamá, salí en el diario, viste, aquí está, mira, estoy en el diario, una vez, en el 80 y algo, eh, sino todos los días, en todas las plataformas, todo el mundo te conoce, habla de ti, y te empiezan a justamente a tirar gasolina a lo que representa el ser humano. O sea, tú lo mencionaste, Gustavo, aquí hay un tema mucho más integral que poner sobre la mesa que un simple artista, que un simple trabajador de la noche, ¿cierto? En definitiva, hay un tema muy humano, o sea, que tiene que ver con nuestras carencias, nuestras necesidades, que una persona, como decía Lalo, de pronto con un trasfondo, con un carácter potente que pueda dar batalla frente a la droga y sobreponerse bien, es súper aislado versus personas que uno de pronto nunca imaginó, ¿no? Y después los ve en un triste estado, o sea, pero más allá como cierto de ser como peyorativo, porque hay diferentes lugares, situaciones que a nosotros nos pueden absorber, nos pueden dañar, nos pueden, en definitiva, vulnerar a nosotros y nuestro entorno. Entonces, de pronto ahí está la reflexión necesaria, ¿no? Independiente del estrato, de la fama, de las cualidades, las características, el ser humano, ¿no? Que es tan complejo y que de pronto justamente lo conversamos. Bueno, ya llevamos más de 100 capítulos, por supuesto que vamos a tener que empezar a citarnos a nosotros mismos. O sea, conversamos alguna vez el tema de los ídolos, ¿no? Tan fácil tener ídolos. Imagínate estos personajes, o sea, que de pronto son sobreexpuestos. Hay, sí, una temática importante ahí. Voy a citar
comillas ídolo, ustedes saben que yo no tengo ídolos, pero a un músico justamente que yo admiro mucho, Steven Wilson, que estuvo hace muy poquito con Porcupine Tree, no pude ir, lamentablemente, y él hace toda una reflexión, hace varios discos ya en su carrera solista, como con sus bandas, con este proyecto, hace un análisis de la sociedad bastante pesimista, y abunda harto en la soledad que hay hoy en día, en la superficialidad, y esta temática que estamos hablando tiene mucho que ver con eso, creo yo. O sea, la fama conlleva o deriva extrañamente a situaciones de soledad extrema en muchos músicos y toda la gente que ejerce alguna cosa artística. Y el famoso mal, no es mal, pero esta cuestión del no es el nido vacío, pero cuando tú llegas al hotel después de estar con 100.000 personas y te encuentras solo, hay mucha gente que es proclive a la depresión, que ahí colapsa y empieza a consumir todo tipo de sustancias, alcohol, pero finalmente está muy ligado, creo yo, con dos cosas, con problemáticas de salud mental y dos, con cómo la sociedad de alguna manera nos empuja, nos ha empujado a darle importancia a cuestiones más bien triviales, según mi parecer, de no tanta importancia, de ciertas banalidades, como son la droga y su entorno. Recordemos que la droga no es una cuestión individual, hay todo un esquema, hay una organización detrás que creo yo que es lo que hace más daño, porque finalmente si la droga estuviera regulada como en algunos países, desaparece todo este espectro de organizativo, finalmente el poder ahí de la droga en sí va bajando considerablemente, porque todo el narco también es el que envenena socialmente mucho de nuestro entorno. Oye, disculpa que te interrumpa, pero si Había terminado. El Chocman, loco, el Super 8, son una droga total. Mira cómo me tienen a mí. Esas sobre ingesta de azúcar, loco, deberían, el negocio de la esquina deberían, no Los sé, churros con manjar. A mí me pasó con el Super 8 2.0. deberían estar presos todo eso. Yo soy un poco adicta a, no puedo decir negrita, ya, choquita creo que se llama ahora, ¿no? Choquita. Sí. De mis dulces favoritos. Sí, Amigo Lalo, es buena, es buena. amigo Lalo, amigo Carlos, yo no sé, yo me gustaría nombrar, no sé si ustedes tienen ahí obviamente no es la idea de mofarse, sino que, no sé, es la reflexión de qué hubiera pasado si tal personaje que murió tempranamente producto de los excesos hubiera tenido 10, 20, 30 años más en algunos casos, que muy jóvenes. Yo el otro día le hablaba a mi querido sobrino, Damián, que está aprendiendo bajo a sus 13 años, y es muy admirador de Metallica y Robert Trujillo. Yo le contaba que, y producto de la postura que tiene Robert Trujillo para tocar, yo le contaba que Robert Trujillo admiraba muchísimo a Jaco Pastorius, que era todo lo contrario, que tenía una postura del bajo impecable, técnicamente muy arriba, ¿cierto? Como debiera ser. Y Jaco Pastorius es un emblema, creo yo, en el jazz sobre esto. Una muerte, hasta donde yo tengo entendido, tampoco soy un experto, pero muy estúpida de alguna manera, una muerte muy, o sea, creo que fue una pelea en un bar, lo golpearon, un tech, y murió a los días después. Estaba obviamente borracho y drogado, pero un guardia, creo que recuerdo, lo golpea y finalmente a los días muere. Jaco Pastorius, no recuerdo bien la edad, cerca de los 50 años creo, uno de los mayores referentes del bajo a nivel mundial, del jazz. Creo que cada bajista tiene ahí en algún rincón a Jaco Pastorius, y cuánto más pudo haber dado él. Jaco Pastorius, que hace no mucho tiempo, por Carlito Astete, supe que había tocado con Alex Acuña en Wonder Report. A propósito, mi recuerdo para él y su caso. No sé si ustedes tienen algo por ahí. Sí, bueno, son muchos, pues. Bueno, los casos más conocidos, ¿no? Los de, no sé, pues, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el mismo Kurt Cobain, Jim Morrison, que son como de la escena más rockera, y que es la que a menudo está más vinculada a este tipo de
exceso, yo creo que sin duda habrían seguido su camino experimental, pues yo creo que son espíritus inquietos que se caracterizan por una búsqueda permanente, no encasillarse en alguna tendencia, en una forma de tocar, en una sola técnica. Entonces, yo creo que habrían seguido su carrera experimentando y probablemente no estarían libres de detractores que los hubiesen acusado de traicionar su espíritu primigenio, ¿sí? Yo creo que yo me pongo a pensar, no sé, sobre todo en Jimi Hendrix. Yo creo que habría tenido varias fases de evolución en su carrera. Como lo tuvo, disculpa Lalo, como lo tuvo el maestro del tango, se me fue el nombre. Piazzolla, que tuvo detractores toda su vida en Argentina, pero es un innovador de los más grandes. Claro. Pasa eso, se adelantan a una época. Son mentes adelantadas que en su momento son incomprendidos, entonces captan seguidores por su talento y por lo que representan en el momento en que el público los conoce. Entonces el público de alguna manera como que los encasilla en ese rol y espera que se perpetúen en ese planteamiento, en esa visión de la música o de su propuesta artística. Entonces les cuesta cuando el artista cambia. Me acuerdo también de lo que le pasó a Los Prisioneros, cuando se va a Narea y sacan este disco Corazones, donde producido por Gustavo más Santaolalla. donde se inclinan mucho más a los sonidos electrónicos, cambian algunas temáticas, se habían caracterizado siempre por letras más bien sociales, bien confrontacionales, contra la autoridad y todo, y con Corazones se van a una cuestión, a una lírica incluso más romántica. Entonces pasó eso, y si ahora lo ponemos en perspectiva, hay muchas canciones como Tren al Sur, como esta otra, Estrechez de Corazón, que yo los veo en el liceo, hay chiquillos que lo siguen escuchando, o sea, con la misma pasión con la que escuchan La Voz de los 80, escuchan también Corazones, escuchan Tren al Sur. Sí, es curioso. Oye, ya que no ha sido nombrado, aquí va un pequeño homenaje. Mamá, por favor, acompáñame. Just Put again against his head. Na 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 na. Giovanni me va a matar cuando escuche esto. Qué gran momento estamos viviendo. Qué tremendo. Y Freddie Mercury, por supuesto. El gran Freddie Mercury de Queen. ¿Qué no habría hecho si hubiese estado vivo? Gran parte de lo que le faltó por entregar. Sí, son muchos los referentes. Mucha gente. Creo que Jaco Pastorius falleció más jovencito de lo que tú mencionaste. Sí, creo que 40 y algo, no sé. Hace 40, algo así. Sí, muy joven. Sí. Es algo que a mí lo pienso y me cala profundamente. Pues, Todo un mito, no sé, con una edad, puede ser los 27 años. Esa es la de los 27, sí, ahí están los que se suicidan a esa edad. claro, justamente. Sí, tanto personaje, tanta fatalidad de alguna manera, hay que educar, ¿cierto, profe Lalo? Para que esto no... Es porque yo siempre lo he dicho, en algún momento esto fue como una moda, fue como es incluso hoy día está, yo noto, no sé si me coinciden conmigo, toda esta grandilocuencia y fama del rock en un momento que llevó a gran cantidad de todas estas estrellas a ser famosos, a idolatrarlos, etcétera, decayó. En Chile se notó harto que como que los escenarios bajaron, salieron músicos que andaban por la calle, pero ahora está volviendo de la mano del pop todo esto. Dua Lipa, que son mega estrellas famosísimas, inalcanzables. Por alguna u otra parte, igual parecería que la fama y todo este mundillo sale, rebrota. A mí siempre me pareció un poco nefasto. Yo creo que todos somos seres humanos y no hay nada más espectacular que
poder tomarse un cafecito, un trago con la gente que nos admira, porque transmitir conocimiento, ¿no? Por cierto, amigo Carlos, así como nosotros, citémonos a nosotros, pues, así como nosotros conversamos vía WhatsApp, ya nos transferimos información, chupamos sangre, lo ideal sería que todo fuera así, ¿o no? Sí, mira, hay un... es que esto lo mencionamos, es un tema muy transversal, o sea, estamos hablando de personas que tienen sobreexposición, pero esto está en todas las profesiones, en todos lados, en todas las edades. Y tú lo mencionas también, que es importante justamente abrazar buenos referentes que de pronto nos ayudan, ¿sí? Nos marcan un camino. ¿Sí? Yo creo que no hay nadie que tenga un tejado de vidrio tan famoso, ¿cierto? Que no tenga necesidades reales en torno a diferentes áreas. O sea, entonces, Hasta en el deporte, claro, justamente, también nos debería. claro, exactamente. Escucho mucha interferencia, creo que nos empezaremos a despedir. Oye, yo antes de irnos, solo citar alguna vez, ustedes saben que yo no tengo nada de futbolero, ni me empelota el fútbol, pero igual me impresionó una vez un pequeño reportaje que di a Maradona cuando contaba que en su época más peak en el Nápoles, creo, el tipo dice que se drogaba tanto, consumía tanta cocaína, que prácticamente no dormía en 3 días, y aún así el tipo jugaba como jugaba. Imagina cómo pudo haber sido en su 100%. Y así, 10 millones de casos, como dices tú, Carlos, en todo ámbito. Profe Lalo, para despedirse, algún comentario. No, me quedé pegado con Maradona y sí, coincido contigo. También había escuchado ese récord que tenía y que, claro, lo hacía de otro mundo, privilegiado del deporte. Viste, Ya, amigos, ¿para qué vamos a recordar por ahí? Ya que hablaron de Jaco Pastorius y me acordé también por ahí, también leí algunas historias, no alcanzo a comentar, pero por ahí de encuentros en Brasil de Jaco Pastorius, Charly García y alguien más por ahí. Y les cuenta las noches de carrete, Brasil, años 80, fines de los 70 por ahí. Claro, oye, y el meme ese que anda donde sale Joaquín Sabina, Maradona y Charly García, dice, el fin de año ojalá no sea tan duro, y ponen ahí Sabina octubre, Maradona noviembre y Charly García diciembre. Hay que terminar con una nota de risa esto, pero creo que lo he visto por ahí, exactamente. ese género me encanta, profesor, la tragicomedia. Abrazo, amigo Carlos, abrazo, amigo Lalo, abrazo. Abrazote, pues, compañeros. Eh, Será hasta la próxima. la despedida clásica. ¡Chao! Hasta la despedida del Chavo con Rever. Chao. No alcanzamos.